Come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Buenos días, ¿cómo están este domingo 17 de agosto del 2025? Hoy tenemos elecciones nacionales en mi país, un cambio importante, esperemos que no explote nada, que todo salga acorde al plan. ¿Ustedes cómo están? Espero que muy bien. Tengo 2 artículos para compartir con ustedes hoy. Tanto tiempo que no aparecía por acá. Les cuento que estuve transmitiendo en mi otro canal que es en inglés, para practicar un poco mi inglés porque es un desastre. Tuve una invitación a un podcast y nada, gracias a Dios la gente muy amable, pero me falta mucho para hablar inglés de manera fluida. Pienso demasiado rápido en comparación con lo que puedo hablar en español. Va más o menos a la misma velocidad gracias a que nací aprendiendo ese idioma. En italiano no sé cómo me iría porque mi papá habla italiano y yo no he practicado mucho, pero después de un poco de práctica, ¿cómo sería? No sé. Supongo que un poco más lento que con español. Ok, comencemos. Tenemos este fantástico artículo llamado La humildad intelectual. Perdón, vamos a bajarle volumen. Un super artículo del SciPost que titula La humildad intelectual está vinculada a una menor polarización tanto política como religiosa. Bueno, es un estudio inicial, general, no es que están viendo todas las posiciones religiosas ni todas las posturas del espectro político, con las principales de Estados Unidos simplemente. Ateísmos versus cristianismo y republicanos versus demócratas. Dicen llamarse demócratas. Ok, comencemos. Un nuevo estudio publicado en The Journal of Positive Psychology, la revista de psicología positiva, indica que las personas con mayor humildad intelectual tienden a mostrar una menor polarización política y religiosa, independientemente de si son republicanos, demócratas, cristianos o ateos. Esta relación se mantuvo en diferentes medidas, incluyendo tanto las actitudes autodeclaradas como los indicadores conductuales de hostilidad hacia grupos ideológicos externos. O sea, una autovaloración y una valoración observacional desde afuera del comportamiento de esa misma persona a la que se le preguntó, o a la que se pidió que se autovalore en esos mismos sentidos. Y a menudo se mantuvo significativa incluso después de considerar la solidez de las creencias de la persona. Es decir, baja polarización más allá de la solidez de la creencia. Me parece que solidez de creencia quiere decir que lo que yo creo tiene que ser algo así. Vamos a ver, más adelante lo explica. Ya lo leí en inglés una vez para practicar mi inglés. La humildad intelectual se refiere al reconocimiento de que el conocimiento y la comprensión propia son limitadas. Implica la disposición a revisar las propias opiniones ante nuevas evidencias, la capacidad de separar la identidad personal de las creencias y el respeto por las perspectivas de los demás. Si bien no implica abandonar las propias convicciones, enfatiza la apertura, la curiosidad
y la disposición a reconocer que uno podría estar equivocado. Cosa muy difícil de practicar. Investigaciones previas han vinculado la humildad intelectual con una menor rigidez ideológica, una mayor tolerancia hacia las opiniones opuestas y una mayor disposición a interactuar constructivamente con personas que comparten creencias diferentes. En Estados Unidos, las divisiones políticas y religiosas están profundamente entrelazadas y a menudo se refuerzan mutuamente. La polarización política, en particular la afectiva, que combina el desacuerdo con la aversión activa hacia la otra parte, ha alcanzado niveles históricamente altos. La polarización religiosa, aunque menos estudiada, también es significativa y contribuye a la desconfianza y los prejuicios. Dado que la humildad intelectual se alinea estrechamente con intervenciones que han demostrado reducir la polarización, como promover percepciones precisas del exogrupo y fomentar el contacto intergrupal respetuoso, los investigadores querían saber si sus efectos serían consistentes a través de las divisiones políticas y religiosas. Es decir, ya habían puesto a prueba el hecho de que el contacto intergrupal respetuoso disminuía la polarización. Ahora quieren ver si se aplica en ámbitos específicos. Creo entender. Continuemos. También buscaron determinar si estos patrones se mantenían independientemente de las identidades grupales específicas involucradas. Creo que es lo que acabo de explicar, no sé. Es medio enredado este artículo. Imagínense yo leyendo con mi pronunciación horrorosa en inglés en vivo esto. ¡Qué papelón! Pero ahí lo dejé subido porque... no sé por qué, porque no estaba todo tan mal. Algunas partes como estos párrafos que son muy enredados. La polarización política y religiosa suelen estar profundamente entrelazadas. Además, si la humildad intelectual es poderosa para comprender una menor polarización, entonces debería estar relacionada con una menor polarización entre los ámbitos de creencias e identidades. Por lo tanto, examiné simultáneamente la polarización religiosa y política en relación con la humildad intelectual. Los investigadores reclutaron participantes a través de un panel en línea. Primero seleccionaron a 1,000 personas para identificar a quienes se identificaban como cristianos o ateos, y republicanos o demócratas. Esto resultó en una muestra final de 473 adultos, predominantemente blancos, divididos equitativamente entre hombres y mujeres. El 44% se identificó como republicano y el 56% como demócrata. Siempre las encuestas en Estados Unidos ponen más demócratas que cristianos en la muestra, que republicanos, en la muestra. No sé por qué. La mayoría de los participantes eran cristianos, 76%, y el resto se identificó como ateo, 34%, no menor. Los participantes completaron varias medidas. La humildad intelectual se evaluó mediante la escala integral de humildad intelectual, que yo no tenía idea que existía, que abarca 4 dimensiones. Independencia intelectual, supongo que tiene que ver con la susceptibilidad o no de opinar muy parecido o automáticamente repetir lo que otros dicen, que grandes influencers dicen, y del ego. 4 dimensiones, independencia intelectual y del ego. La del ego quiere decir que seguramente es más fácil aceptar que uno está equivocado. Apertura a la revisión del propio punto de vista, respeto por las opiniones de los demás y falta de exceso de confianza intelectual. Ay, qué complicada la traducción. Igual estaba escrito medio enredado en inglés también. Falta de exceso de confianza. ¿Esa será pues la humildad?
La polarización se midió de dos maneras. Primero, los participantes calificaron sus actitudes hacia sus grupos exopolíticos y religiosos en términos de contacto social. Este es el autoinforme o la autovaloración que hablábamos al inicio. Creo. A ver, primero los participantes calificaron sus actitudes hacia sus grupos exopolíticos y religiosos en términos de contacto social, favorabilidad, calidez emocional y prejuicio. Segundo, en una tarea conductual se les pidió a los participantes que asignaran rompecabezas de Tangram de diversa dificultad, no sé qué es Tangram, a un miembro del grupo exopolítico con la oportunidad de facilitarle o dificultarle la tarea e informaron sus motivos para hacerlo. Le daban la oportunidad de ser injusto con el miembro de otro grupo religioso político y ver que explique todavía por qué. ¿Cómo haces eso? No sé, pero bueno, le vamos a creer. Creo que hay un link para entrar al estudio específico que te habla en términos estadísticos. Si esto es complicado, lo otro... Y eso que yo era bueno en estadística y aún así me cuesta, porque como no la practico, entender. El estudio también incluyó, mediciones de variables que suelen predecir la polarización. Variables, la intolerancia a la incertidumbre es una. La intolerancia a la angustia. La moralización de las creencias políticas y el grado en que las creencias políticas y religiosas de los participantes eran fundamentales para su identidad. La fortaleza de las creencias, la firmeza con la que los participantes ese guión gigante ahí no sé qué significa, estos gringos usan esos guiones. La fortaleza de las creencias, la firmeza con la que todo esto es como la explicación, es como un paréntesis. La fortaleza de las creencias, quiere decir la firmeza con la que los participantes mantenían y se sentían seguros de sus opiniones políticas y religiosas, se incluyó como variable de control en algunos análisis. De control quiere decir de comparación. Eso me acuerdo. En general, una mayor humildad intelectual se relacionó con menores niveles de polarización política y religiosa. Esto se aplicó tanto en las actitudes autodeclaradas como a la medida conductual de hostilidad hacia exogrupos. Igual de consistente en ambos tipos de mediciones. Eso, muy interesante, creo yo. Las relaciones tendieron a ser consistentes en las diferentes dimensiones de la humildad intelectual. Aunque la apertura a revisar el propio punto de vista fue generalmente el predictor más débil, especialmente en la prueba conductual. Lo leí mal esto último. Las relaciones tendieron a ser consistentes en las diferentes dimensiones de la humildad intelectual. Aunque la apertura a revisar el propio punto de vista fue generalmente el predictor más débil, especialmente en la prueba conductual. Creo que ahora lo leí mejor. Fue interesante observar que los resultados no variaron entre los métodos de evaluación, lo que acabo de comentar, declaró Bose a SciPost. Es decir, utilizamos autoinformes y medidas experimentales de polarización. La humildad intelectual se relacionó con una menor polarización tanto en las medidas de autoinformes como en las medidas experimentales. Creo que ya nos los dijo. Estos hallazgos respaldan aún más la solidez de la relación, ya que no se basa únicamente en la varianza compartida del método, es decir, que todo sea autoinformado. Correcto. Al comparar directamente los ámbitos políticos y religiosos, los investigadores prácticamente no encontraron diferencias en la relación entre la humildad intelectual y la polarización. Sería voy a ver si me acuerdo de estadística, una relación inversamente proporcional. A mayor humildad intelectual, menor polarización. Con comportamiento polarizador. En otras palabras, la cualidad de ser intelectualmente humilde pareció funcionar de forma similar en ambos contextos. Creo que nos sigue explicando lo mismo. Un poco de agua.
Las relaciones también se mantuvieron entre las identidades grupales. Republicanos y demócratas mostraron patrones similares, al igual que cristianos y ateos. O sea que estaba perfectamente equilibrado. Si era humilde intelectualmente y ateo, era igual de poco polarizador que un humilde intelectual cristiano, etc. Cabe destacar que esta simetría entre cristianos y ateos es sorprendente dada la falta de un punto medio entre sus visiones del mundo, lo que sugiere que la humildad intelectual puede reducir la animosidad incluso entre posturas existenciales profundamente opuestas. Correcto. Gran conclusión o análisis. La mayoría de estos efectos se mantuvieron significativos incluso después de controlar la fortaleza de las creencias. Esto sugiere que el vínculo entre la humildad intelectual y la reducción de polarización no es simplemente una consecuencia de tener convicciones más débiles. En promedio, la humildad intelectual explicó entre un 3% y un 5% adicional de la varianza de la polarización, más allá de lo que podría explicarse únicamente por la fortaleza de las creencias. O sea que pudieron distinguir que no era solo una de las propiedades o elementos la que hacía al resultado general. Sin embargo, el estudio halló poca evidencia de que la humildad intelectual protegiera contra otros rasgos y tendencias que se sabe que incrementan la polarización, como la intolerancia a la incertidumbre o la intolerancia a la angustia. No sabía que ellas también se asociaban a... Claro, tiene sentido. Muy interesante. Los pocos efectos protectores observados se relacionaron con la capacidad de separar el ego de las creencias, lo que pareció debilitar la conexión entre las fuertes creencias basadas en la identidad y la polarización. Aquí es donde se vuelve de nuevo un trabalengua, un laberinto de frases y conceptos, todos, y además que lo repite y lo repite. Pero bueno, vamos a ejercitar nuestro cerebro y yo voy a ejercitar mi capacidad de lectura y comprensión sobre la marcha. Seguro que nos hace un poco de bien. Es como gimnasia de domingo, gimnasia cerebral. En todos los ámbitos de creencias e identidades, la humildad intelectual se relaciona con una menor polarización, explicó Bowes. Por lo tanto, la humildad intelectual puede ayudar a las personas a ser menos propensas a la polarización en general. ¿Y cómo es practicar? A ver, estoy pensando, una pequeña pausa. ¿Cómo se practica la humildad intelectual? ¿Cuáles son las habilidades prácticas concretas que nos permiten decir, sí, estoy siendo más humilde intelectualmente o menos humilde intelectualmente? Yo personalmente creo que una es practicar el silencio, es decir, cuando uno escucha una opinión que es opuesta o absurda en comparación, digamos, de nuestro punto de vista, nuestra creencia, nuestra visión del mundo, etc., poder no decir nada ya es un avance, en vez de atacar directamente. Así que el silencio o la prudencia podría ser un valor moral práctico que deriva en humildad intelectual. Yo creo que la humildad intelectual también es un valor moral. La humildad es un valor moral. Así que humildad intelectual es como más especializado. O toda humildad será humildad intelectual. No sé. Continuemos. Dicho esto, la humildad intelectual probablemente contribuye a una menor polarización en conjunto con otros procesos, como una menor necesidad de cierre o certidumbre, como decíamos antes, como decía el artículo, ya que la humildad intelectual no siempre protegió estadísticamente contra las variables que predicen una mayor polarización. Sola ella no nos puede salvar, digamos. Como ocurre con toda investigación, ahora, si uno practica eso, también fortalece otras habilidades, así como no están totalmente separadas para resolver el problema, tampoco lo están para desarrollar las habilidades. No sé si me dejo seguir. Si yo practico humildad intelectual, seguramente también desarrollo otras habilidades o propiedades morales vecinas. Pero estoy especulando, así que no me hagan caso. Un poco de agua. Como ocurre con toda investigación, existen algunas limitaciones a considerar.
Por ejemplo, que son 400 personas nada más. El estudio se centró únicamente en 2 identidades políticas, republicana y demócrata, y 2 identidades religiosas, cristiana y atea, excluyendo a muchos otros grupos identitarios importantes. Las entidades políticas y religiosas también se solaparon considerablemente en la muestra. Por ejemplo, la mayoría de los republicanos se identificaron como cristianos, lo que limitó la posibilidad de explorar en profundidad combinaciones como republicanos ateos o demócratas cristianos. Creo que estaba más fácil lo de demócratas cristianos por los porcentajes que nos dieron al inicio, pero entiendo el problema con los republicanos ateos, así que... Pero debe haber también. Muy poquitos. Solo podemos extraer conclusiones sobre la humildad intelectual y la polarización en el contexto de 1. Republicanos y demócratas y 2. Cristianos y ateos, señaló Bowes. Se necesita más investigación para aclarar la generalización de nuestros resultados al examinar otras identidades políticas religiosas e irreligiosas. Gnóstico, agnóstico, teísta, ateísta. Claro, son un montón. Panteísta. Sintoísta. Los investigadores sugieren que trabajos futuros deberían investigar la humildad intelectual en otros grupos políticos y religiosos, examinar identidades religiosas más diversas y explorar cómo las intervenciones podrían fomentar la humildad intelectual a lo largo del tiempo. También destacan la necesidad de determinar si aumentar la humildad intelectual puede reducir causalmente la polarización. ¿Cómo? También destacan la necesidad de determinar si aumentar, en lugar de simplemente estar asociada con ella, es decir, correlation versus causation, o la diferencia entre correlación y causa. ¿Una cosa causa a la otra o simplemente aparecen relacionadas estadísticamente? Creo que esa es la diferencia. Me interesaría realizar más investigaciones causal y aplicada, dijo Bowes. En cuanto a la investigación causal, será importante establecer que la humildad intelectual precede y causa una menor polarización. En cuanto a la investigación aplicada, que está vinculada a la investigación causal, me entusiasmaría analizar si aumentar o cultivar la humildad intelectual reduce la polarización. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo cultivarla, diría yo? El estudio ¿Cómo la humildad intelectual se relaciona con la polarización política y religiosa? Fue escrito por Shauna M. Bowes y Albert Tassini. Oh, eso es todo. Muy bien, tengo otro artículo para leerles hoy. Hoy no vengo solo con un artículo, por si acaso. Así que vamos a hacer una pequeña pausa de descanso. Si me lo permiten, de un minuto. Y así cambiamos un poco el clima y para el tema diferente. Un tema muy diferente y muy interesante. Así que nos vemos en un cachito.